El museo surge cuando el señor Cantini padre, que es un coleccionista de antigüedades, que viaja a diversos países de Europa, recolecta una gran cantidad de aparatos y artilugios de la tortura. En 1983 logra conformar e integrar la primera exposición en Italia y se exhibe en el Museo Uffizi de Florencia. Desde hace 2 años, esta exposición deja de ser una exposición itinerante y se convierte en un museo de sitio. El museo está distribuido en 5 salas, entre ellas se clasifican las salas de humillación pública, la sala de pena de muerte, la sala de aparatos contra la mujer y uno muy importante que es la sala de la tortura. La mayoría de los aparatos de tortura que se ven en este museo vienen de Italia, aunque también viene de otros países como es España, Alemania, Portugal y Francia, países en los cuales se llevó también a cabo la Inquisición. Con la caída del Imperio Romano, Constantino en los años 1200 pone como única y exclusiva religión al cristianismo. Él crea la institución de la Inquisición con un lema bastante fuerte que es Exurge Domina Iudica Causam Tuum, que dice, oh Dios, defiende tu causa. Es decir, que la Inquisición es creada para perseguir a los herejes. La Inquisición no tan solo aplicó la tortura, la aplicó también la autoridad civil. Cuando había juicios o casos que no podía resolver la Inquisición, los pasaba a la autoridad civil. Esta es la sala de humillación pública y se llama así porque la mayoría de los aparatos de tortura eran usados para aquellas personas que cometían delitos menores, como es en este caso la picota en tonel, que es de origen austriaco. Consiste en un barril en el cual se introducía a la persona. Este barril en la parte interna estaba lleno de excremento, de estiércol y a veces de agua putrefacta, lo que originaba que la persona tuviera infecciones en la parte del cuerpo. Así como ven aquí, la cabeza queda en esta parte, mientras que los pies quedan debajo del barril. Este aparato es de humillación pública porque la persona tenía que caminar en todo el pueblo portando este artefacto, que se utilizaba para las personas que se emborrachaban y no cumplían con sus obligaciones en la sociedad. Las máscaras infamantes también son aparatos de humillación pública, pero prácticamente la mayoría fue usado para mujeres. Recordemos que en la época de la Inquisición la fuerza y la autoridad la tenía el hombre. Se dan la primera rebeldía de la mujer ante un hecho misógino. Entonces son denunciadas en la Inquisición y la Inquisición, como es un delito menor, les pone estas máscaras. Cada máscara tiene un sentido. Como vemos, tenemos esta máscara que tiene una nariz muy amplia, que es prácticamente para aquellas que difamaban o calumniaban al marido. Tenemos la de orejas de asno o burro o de un asino en italiano, que prácticamente era usado para las mujeres que escuchaban de más. Y por llamarlo así, a las mujeres chismosas que iban y contaban, entonces la Inquisición les ponía esta máscara. Este en especial se tenía que portar cuando se iba a misa, y el ejemplo de esta máscara es decir, calla mujer, calla, porque el único que manda aquí es el hombre. Entonces no tenía derecho de hablar, por eso prácticamente cubre toda la parte de la cara. Esta es la sala de los aparatos de tortura aplicado a las mujeres por delitos menores y delitos mayores. Este se llama una trenza de paja, que era hecha con una planta que al ponerle este aparato a la mujer en la cabeza le provocaba ciertas ulceraciones en la piel, ya que la planta era bastante agresiva con la piel. Esta trenza en especial se usaba para humillar a las mujeres en toda la población o en todo el pueblo, para hacer saber que había tenido relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. Es decir, se aplicaba a las a las mujeres que no estaban casadas.
estamos viendo los cinturones de castidad. Se dice que los hombres ponían este cinturón a las mujeres por cuestiones de seguridad, para que no hubiera infidelidad, porque eran muy celosos y porque la situación de misoginia y autoridad con las mujeres debía de ser de esta manera. Se dice que cuando el hombre partía a la guerra o iba de negocios a otra población o simplemente se ausentaba, este cinturón tenía dos llaves. Una llave se la llevaba a él al lugar a donde él iba a estar, y la otra llave se la dejaba al sacerdote. Si el sacerdote veía que no regresaba en determinado tiempo, le podía dar la llave a la mujer o abrir el cinturón, pero tenía que pasar un periodo de 4 años. Aquí resulta bastante difícil creer que la mujer pudiera soportar este cinturón de metal por tanto tiempo, porque por cuestiones de higiene y de salud, el contacto de la vagina con este metal provocaba esta enfermedad de tétanos, haciendo que la mujer muriera pues rápidamente. Este aparato se le conoce como el aplastacabezas. Era usado también para obtener, se supone, una interrogación, aunque prácticamente la persona no aguantaba el uso del aparato. ¿En qué consistía? Consistía en poner la cabeza en este casquillo de metal, la barbilla, meterla en este fierro que aparece aquí, en esta base de metal, y la manivela que está arriba va oprimiendo poco a poco la cabeza, y obviamente pues se destroza todo lo que es el cráneo. Principalmente era usado para las personas que oficiaban misas sin ser autorizados, es decir, para sacerdotes que la iglesia no los reconocía como tal. Este aparato es la cigüeña o la hija del basurero, que era usado para obtener una confesión o usado en los interrogatorios, aunque prácticamente la persona moría por la manera en cómo era torturada. En la parte superior hay un hueco donde entraba la cabeza, en la parte media las manos y en la parte baja los pies, logrando así una forma de feto que al estar por mucho tiempo en esta posición hacía que la persona sufriera horribles calambres y falta de aire, o llegar a tener problemas de circulación provocando un paro cardíaco. Aquí se castigaba a las personas que cometían delitos mayores, como eran los delitos sexuales o delitos contra natura, como era la homosexualidad o la sodomía. Este es el potro de mesa, que durante la conquista en México fue uno de los aparatos que se tiene documentado que se usó. Principalmente digo usado en México porque un nieto de Netzahualcóyotl fue torturado en este potro y después quemado en la hoguera, porque se dice que él seguía idolatrando a los dioses paganos. En este caso se le encontraron figuras de Quetzalcóatl, de Tonatiuh y diversos dioses mexicas, ¿no? Las manos eran introducidas en estas manillas que ustedes ven, la espalda quedaba encima de estos rodillos con picos y el verdugo empezaba a girar la manivela. ¿Para qué? Para que los hombros y las piernas, o en este caso las extremidades, fueran estirándose y se dislocaban del cuerpo central. La persona no moría en este aparato porque era como la antesala para obtener una confesión que no era tan creíble por el inquisidor. Este aparato que estamos viendo es la doncella de Nuremberg, que propiamente es un sarcófago que contiene picos, que cuando la persona era introducida en este sarcófago, estos picos al momento de cerrar la puerta no tocaban ningún órgano vital, por lo cual la agonía de la persona persistía por varios días y era usado para aquellas personas que asaltaban o decían mentiras a la iglesia. Esta es la silla inquisitorial. Sabemos que toma este nombre de Inquisición, que significa buscar, indagar, encontrar. Esta silla inquisitorial toma el nombre de lo que es Inquisición, porque se pretendía que la persona que era sentada en esta silla desnuda y con estos miles de picos punzocortantes dijera la verdad ante un delito por el cual se le acusaba.
La otra versión de esta silla es que se le pusiera fuego en la parte baja, todos estos picos eran calentados al rojo vivo y la persona, antes de ver que lo sentaran o por lo menos que sintiera el calor de la silla, hacían que la persona dijera la verdad o confesara su delito aunque no lo hubiera cometido. Este aparato es el garrote, es un aparato que se usaba para aquellas personas que cometían el delito grave de apostasía. Apostasía es dejar la religión que tienes por convertirte en una fe diferente al cristianismo. En este caso, los protestantes o sacerdotes que cambiaban de religión eran torturados en este aparato. El uso del garrote consistía en sentar a la persona con las manos atadas, los pies atados, y en esta argolla que se ve en este aparato se introduce la cabeza. En la parte trasera de esta argolla tiene una manivela que se va moviendo y va apretando el cuello hasta dejarlo prácticamente morir por asfixia, pero aparte de la asfixia es que rompe o truena el cuello junto con la columna vertebral. Este aparato es la cuna de Judas, se usaba para aquellas personas que cometían el delito de traición. El uso de este aparato consistía en introducir la cintura de la persona en este cinturón, se ataban los pies a cuerdas y lo levantaban y lo dejaban caer propiamente para que se destruyera el ano. La guillotina es una creación de 1792 y que era usada para la monarquía. Tiene como antecesores a la espada de decapitación. Quien aprueba el uso de la guillotina es Luis XVI, sin saber que iba a ser decapitado en esta guillotina. Políticamente hablando, el médico Joseph Guillotin pide al Senado que se autorice el uso de la guillotina para que la muerte sea rápida y eficaz y la persona no sufra. Este privilegio solamente lo tenía la monarquía. Después de la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, la guillotina se usa para todos aquellos que estén en contra del nuevo régimen político que es una república. El uso de máquinas tan sofisticadas como lo fue la guillotina fue propiamente para que la monarquía no sufriera, porque al ser hijos de Dios o ser hijos privilegiados de Dios, no tenían que sufrir al momento de ser condenados a esta pena, mientras que los plebeyos, entre más dolorosa fuera la aplicación de la tortura, era para alcanzar a Dios. La navaja baja a una velocidad de 70 kilómetros por hora con un peso de 2 toneladas, lo que hacía que la muerte, al momento de que bajaba la navaja, el corte fuera preciso. Se dice que la persona al momento del corte seguía activo su cerebro, seguía entendiendo lo que pasaba, entonces el horror de ser decapitado todavía lo sentía la cabeza al caer, estaba consciente de la situación que estaba pasando. Este aparato se le conoce como la rueda, que consistía prácticamente en poner a la persona atada de manos y pies, y lo que se pretendía era dislocar, desmembrar el cuerpo de la persona. Entonces la rueda giraba en este mástil hasta que las extremidades quedaban desprendidas del tronco. Perseguía el delito contra natura, es decir, aquellos que ofendían a Dios. En este caso, a los homosexuales se les castigaba en esta rueda. El verdugo era la persona más odiada y repudiada durante la Inquisición, porque era la persona que ejecutaba de alguna forma la pena de muerte, ya sea decapitación, ya sea la aplicación de la rueda, cualquier aparato, él era la persona que ejecutaba la acción. El oficio del verdugo era uno de los más remunerados. ¿Por qué? Porque si se trataba de aventar las cenizas de un ejecutado al mar, cobraba 5 libras. Si era aplicar la rueda, cobraba 125 libras. Si se tenía que transportar a otra ciudad para llevar a cabo alguna ejecución,
incrementaba mucho el valor del servicio, haciendo de esto un oficio muy remunerado que médicos, científicos y gente de la nobleza quería llevar a cabo este oficio. Quien pagaba todos los servicios del verdugo era la familia del condenado o ajusticiado. En la sala de audiencias celebraban los procesos el Tribunal del Santo Oficio. Había un tribunal integrado por los inquisidores, entre ellos un notario, un secretario, los llamados ejecutores o verdugos, que eran los encargados de cumplir las sentencias en los casos más graves. Pero, ¿cuál era la función del inquisidor? Era una de las figuras más autónomas. Examinaban y procesaban a quienes habían incurrido en delito. Cuando el reo se callaba, o sea, guardaba silencio, había un refrán que hoy nos parece muy cínico, que dice la tortura abre el intelecto, la tortura hace hablar, la tortura en ningún caso es permitida. Otro tipo de tormento era, por ejemplo, el uso del agua. Se le incorporaba al reo por la boca hasta 1 litro de agua y en otras circunstancias hasta 4. O el de las garruchas, por ejemplo, que eran colgados de una soga con los brazos atrás y elevados. Y como castigo tenemos los azotes. Podían tener entre 50 y 200 azotes como máximo.